Proyecto final, examen de la segunda parcial. En este proyecto se realizará un programa hecho en formato notebook, en donde se aplicarán los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. En un archivo se usará un archivo CSV para realizar ese proyecto. Los archivos CSV son un tipo de documento en formato abierto y sencillo para representar datos en forma de tablas, en las que las columnas se separan por comas y las filas por saltos de línea. El archivo CSV usado es sobre datos epidemiológicos del nuevo virus corona COVID-19. En mi archivo se recopilaron los datos de distintas regiones a nivel global, en donde se documentaron la latitud y longitud de las diferentes áreas en las que se recolectaron estos datos. Las demás columnas que se tienen son sobre los días, bueno, las fechas en las que se hizo esta documentación de datos, en donde hay una gran variedad de fechas en las que se tomaron los distintos datos del número de contagiados por COVID-19. Este proyecto debe de contener al menos los módulos NumPy, Matplotlib y Pandas, estructuras interactivas como for y while, archivos de datos CSV y las funciones. Los aspectos que se usaron para graficar representan la cantidad de contagiados que hubo en distintas fechas de manera global en distintas regiones. Los datos que se usaron para graficar en latitud y longitud fueron las coordenadas de las distintas regiones en donde se tomaron los datos del número de contagiados de COVID-19. Las demás columnas que están dentro del archivo CSV son las distintas fechas en las que se recabaron estos datos mencionados en una amplia variedad de regiones a nivel global. El autor soy yo, Carlos Chávez Santana, del grado y grupo tercero D. Lo primero a realizar en este proyecto es importar las bibliotecas necesarias que ya sabemos que debemos de incluir en este proyecto, que son Pandas, NumPy y Matplotlib, PyPlot para la graficación. Lo primero es definir el nombre del archivo de datos a seleccionar, que es el nombre de nuestro archivo CSV que fue guardado en la carpeta junto a Jupyter para que al ser mencionado sea leído. Lo siguiente es ordenar estos datos en una variable para ordenar a Panda que los lea y nos los muestre. Y lo siguiente es ordenar dentro de otra variable a Panda que convierte en un data frame a los datos anteriores que ordenamos leer. Aquí los datos yo los clasifiqué con la variable df para representar data frame. Proseguimos con el comando df.head para que Notebook nos lance la tabla de los datos que están dentro de mi archivo CSV, que son las distintas regiones, la latitud, longitud y las diferentes fechas en donde se registraron el número de contagiados por cada región. Al usar el comando .head estamos ordenando a Notebook que nos lance los nombres de cada columna para que no solo nos lance datos al azar donde no sepamos qué representa. Lo siguiente es mostrar el número, bueno, las diferentes columnas que se tienen, que es la provincia, estado, la país o región, la latitud, longitud y las diferentes fechas, en donde nosotros vamos a elegir una fecha de estas, bueno, una columna de estas que se nombraron en fecha para proseguir con nuestro trabajo. Aquí, como se puede ver, elegimos una de las distintas columnas que ya sabemos que existen, aparte de la latitud y longitud. En mi caso, elegí la columna del 1921, en donde se registraron varios datos. Ya que elegimos una columna, la definimos dentro de una variable para facilitarnos llegar a ella más adelante, que es la columna que hemos elegido previamente. Yo la comandé en la variable A. Y ahora vamos a mostrarnos la variable A para confirmar que efectivamente se registró la que nosotros deseamos. Luego vamos a mostrar qué tipo de datos es lo que tenemos dentro de nuestra columna
antes escrita en una variable para ver que el formato en la que está nos sea útil en las diferentes opciones que vamos a ocupar más adelante. Aquí, como podemos ver, el tipo de formato que tiene es Panda Core Series Series. No es un formato que nos sirva en gran medida. Nosotros ocupamos un formato en forma de array para poder graficar. Así que lo que vamos a hacer es escribir de nuevo nuestra variable dentro de donde estaba con .values para que nos dé únicamente los datos en forma de una matriz. Luego, de igual forma como hicimos con nuestra variable a, para poder graficar o usar los datos en distintas operaciones, se ocupa que tengamos los puros valores. Así que lo que hacemos es definir las coordenadas de latitud y longitud que ya nos está dando nuestro archivo CSV, como aquí podemos ver, en .values para que solo nos dé los valores que ocupemos. Empezamos a graficar con Matplotlib. Lo primero que yo hice fue PLT Style Available para ver qué tipo de gráficas están disponibles y elegir la que nos guste más. En mi caso elegí esta, así que comenzamos a graficar con Scanner en XY, donde definimos el título de nuestra gráfica, el título de nuestra variable X y el título de nuestra variable Y. Después de graficar, nos saltamos a la siguiente parte del proyecto, que es cuando agregamos las funciones, que es lo siguiente que se nos pide. Explicando brevemente qué es una función, es un bloque de código con un nombre asociado que recibe 0 o más argumentos como entrada. Sigue una secuencia de sentencias, las cuales ejecuta una operación deseada y devuelve un valor y lo realiza una tarea. Este bloque puede ser llamado cuando se necesite. El uso de funciones es un componente muy importante del paradigma de la programación llamada estructurada y tiene varias ventajas. La primera es la modulación, lo cual es que permite segmentar un programa complejo en una serie de partes o módulos más simples. Lo siguiente es la reutilización, que es lo que permite reutilizar una misma función en distintos programas. En esta parte se debía de crear un problema que justificara el uso de esta función, así que la justificación que yo usé fue que los encargados o las personas que ordenaban este registro de datos necesitaban saber el promedio de la columna que yo seleccioné, lo cual para poder realizarlo creé una función que me diera el promedio directamente. Escribimos def para definir el nombre de nuestra función y que será de una variable. Así que la función que calcula el valor del promedio del vector, que es todos estos datos que tenemos, inicializamos la suma, encontramos el tamaño del arreglo que es con el comando lenx para que nos dé todos el tamaño que tenemos. Creamos un ciclo, un bucle, para que la suma se vaya haciendo automáticamente de dato a dato sin necesidad de que nosotros lo vayamos poniendo uno a uno. Y por último sacamos el valor promedio, que es la suma de todos los valores entre el número de todos los valores. Y para marcar que ya terminamos de crear nuestra función, escribimos return bprom, que fue el nombre que le dimos a esto para sacar el valor del promedio. Y esto hace que nuestra función aquí se cierre. Aquí nuestra función vuelva al inicio y se realice de forma en la que nosotros documentamos. Mostramos la variable de los datos que vamos a usar, que es esta que está en formato array, gracias a que le ordenamos a Notebook que nos las diera en puros valores.
Y ahora directamente vamos a obtener el promedio del vector de nuestra variable. En nuestro caso la variable es la letra A. Así que ponemos que el promedio es igual a la función promedio que realizamos de la variable A. Se muestran los resultados y nos arroja que el promedio del arreglo fue este. Continuando con nuestro proyecto, vamos a graficarlo en una secuencia de colores de valores asegurados. Marcamos el mínimo y máximo que tenemos dentro de nuestra columna y lo siguiente es darle a Notebook la orden de que nuestra gráfica tenga, como se puede ver, una variable más. Esta variable más, que está condicionada a nuestra variable A, que es la columna de los datos de número de registros de contagiados COVID en la fecha que representa esa columna, los diferentes datos que tengan van a ser los que les den los distintos colores a nuestra gráfica. Aquí metemos en una variable a nuestra a la gráfica, bueno, a la tabla de colores para poder darle un nombre a esta misma parte. En mi caso, que son los casos confirmados por país de COVID, los el título de mi gráfica es del COVID-19 confirmado global. El, el eje X es de longitud y el eje Y es de latitud. Prosiguiendo con mi trabajo, en donde es la continuación de esto, podemos en este caso agregar a NumPy, porque ya como podemos ver no se aprecia una gran variedad de colores en esto mismo, que es porque el número de valores es demasiado grande. Así que lo que se hace, o una forma que se puede hacer para reducir el rango que se tenga en este tipo de gráficas, es sacar el logaritmo directo. Sacamos el logaritmo de A con la función np, que es numpy, y definimos el valor mínimo y máximo que nos dé para la graficación. Ya que tengamos esto, volvemos a escribir los diferentes datos que tuvimos al calcular los logaritmos de nuestra variable A, que calculamos la variable A porque es quien nos rige los diferentes colores de nuestra gráfica. Así como podemos ver, la variable C, que era igual a, ahora cambió, es igual a logaritmo, lo cual nos hace que el rango de valores que antes teníamos se reduzca para que haya una variedad de colores más amplia, como aquí se puede apreciar. Siguiendo con lo que se pidió en el proyecto, graficamos usando el tamaño de puntos de acuerdo a su valor. El tamaño de puntos se indica en puntos al cuadrado, como default de unos 6 puntos, 6 que representa 6 al cuadrado. Aquí graficaremos de 0 a 30 puntos. Primero vamos a normalizar de 0 a 1, para después nosotros darle el valor que queramos, si es 30, 50, para que solo por multiplicar por ese número se amplíe el rango hasta esa cantidad. Como aquí podemos ver, yo elegí graficar hasta 30, como aquí antes mencioné. Así que para ello, después de normalizar de 0 a 1, me basta con simplemente multiplicar por 30 nuestra gráfica de tamaño, que es esta que le dimos el nombre de la variable, para que lo vamos a ocupar más adelante, como aquí podemos ver. Ahora, como estamos usando Scatter, ahora se va a dar a entender las dos variables primeras son x y y, los valores que van a tener los diferentes ejes. La variable c es la que se encarga de los colores, de una tabla de colores que se pueda crear que esté a cargo de ellos mismos. Y la variable s es la que se encarga de los tamaños de los diferentes puntos que se hay de acuerdo a su cantidad. Y aquí, como podemos ver, los diferentes tamaños, que son muy diferentes a lo que tenemos acá,
representan donde hubo más o menos casos de COVID confirmados. Siguiendo, para poder cambiar a una diferente paleta de colores para darle un estilo más diferente, para poder agregar una variedad, es agregando una transparencia con el comando alfa. En este caso fue de punto 15 y agregamos la paleta de colores que vamos a querer que aparte de esta. Esta es una paleta de colores predeterminada, pero que está a cargo de estos valores. Aquí estos valores ya no van a estar moviéndose entre esta paleta de colores, ahora se van a mover entre esta otra que se llama Table Link, en la cual podemos ver son colores más, en mi caso se me hicieron más lindos, que se me hace más bonito verlo así. Y como puntos extra se investigó lo, cómo graficar con Folium. Para graficar con Folium es bastante sencillo, decir verdad. Simplemente basta con importar la biblioteca Folium, darle el nombre a la variable que en mi caso fue mapa, ordenamos a Folium.map, que es para que nos cree la coordenada del mapa, y entre paréntesis escribimos location, es en donde vamos a poner las coordenadas de cualquiera de todas estas que tenemos. En mi caso elegí estas dos, ya que son las primeras. Escribimos estas dos coordenadas dentro de corchetes para luego cerrar el comando folium.map y tenemos que ordenarle a Notebook que guarde el mapa creado en la carpeta que nosotros deseamos. En mi caso fue esta dirección. Se guardan con doble diagonal inversa y al final como es un mapa que se va a abrir en internet se tiene que guardar como HTML y luego para poder confirmar que se guardó correctamente nuestro mapa es simplemente escribiendo mapa y nos guiará hacia Afganistán, como aquí se puede ver, que es ese tipo de letra que tiene, que no sé cuál es su dialecto. Por mi parte sería todo, muchas gracias.